A Dios sea toda la gloria. Bienvenido a este su programa. Hoy es el día de salvación, un programa diseñado para llegar a tu vida con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la gran comisión que Él encomendó a la iglesia. Les habla el pastor Julio Arriaga. Este programa llega a ti gracias a la generosa contribución de Hermosa Latin Church, sus miembros y amigos. Mantente en sintonía. Dios bendecirá tu vida. Hoy es un día especial, un día en el cual queremos compartir contigo un mensaje de la palabra del Señor. Para eso te voy a estar invitando que busques tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8 para comenzar y luego estaremos haciendo una oración. Espero que tengas tu Biblia. Voy a comenzar a leer en el versículo 1 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a hacer una oración para pedirle al Dios Todopoderoso que Él nos hable por medio de su palabra, que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, en el dulce nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, para pedirte, Señor, que a través de este tu mensaje, tú lleves bendición a todos nuestros televidentes, a todas aquellas personas que de una u otra manera están viendo este programa, Señor, que reciban fortaleza, que reciban bendición, que reciban, Señor, paz y seguridad, que solamente tú nos la puedes dar. Todo te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria al Señor. He titulado el mensaje de esta hora, como dice el verso 8 aquí, principio de dolores. Alabado sea el Señor. Aquí el Señor se encuentra con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Él está teniendo esta plática con el Monte de los Olivos. Como decía el versículo 1, el Señor salió del templo y se dirigió hacia el Monte de los Olivos. Antes de él irse, los discípulos lo detuvieron para enseñarle los edificios, las piedras del templo, la forma en que aquel templo estaba edificado. A lo que el Señor le respondió: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando ellos llegaron al Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron para hacerles unas preguntas. Querían saber cuándo serían estas cosas que el Señor había anunciado y qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Alabado sea Dios. Quiero primeramente decirte que este templo, que fue edificado por el rey Herodes durante 46 años, como dice San Juan capítulo 2 en el verso 20, era una hermosa estructura. Era un templo que había sido edificado a un costo muy alto y era un edificio magnífico. Las piedras de su fundación, la fundación de este templo, eran de mármol, de aproximadamente de 60 a 70 pies de largo y 9 pies de ancho. Muchas de estas piedras eran piedras de mármol blanco. Y a la distancia, como Josefo dijo en una ocasión, el historiador del primer siglo, a la distancia este templo parecía una montaña de nieve. También este templo tenía en sus partes externas algunas que estaban cubiertas de oro, lo cual hacía que cuando el sol brillaba sobre esta estructura, el templo se mirara de una forma bella y tenía un esplendor. Así que era una estructura muy atrayente. Con razón los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: mira
las piedras, mira estos edificios. Ellos no podían ver lo que el Señor realmente veía. Alabado sea Dios. Nosotros tampoco podemos ver lo que el Señor mira, porque el Señor mira a través de la profundidad del tiempo y del espacio. Esa es la visión del Señor. Él puede ver el pasado, el presente, el futuro, porque Dios vive en un eterno presente. Nosotros ahora estamos viviendo en el presente. No sabemos lo que va a suceder el día de mañana, pero la Escritura nos habla de acontecimientos que marcan edades, que marcan épocas. Por ejemplo, aquí el Señor le dijo a sus discípulos que esta estructura, este edificio, sería completamente destruido. Eso fue lo primero que el Señor les dijo, porque ellos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces el Señor les anunció y dijo que no quedaría. ¿Veis todo esto? En el versículo 2 les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablaba de una destrucción total de este edificio. Alabado sea el Señor. Aquí en el capítulo 23 del libro de Mateo, el verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor se lamentó sobre Jerusalén y vio la destrucción total de esta ciudad. Esto realmente aconteció. Según la historia, el general Tito en el año 70 después de Cristo entró con su ejército a Jerusalén y la arrasó. Y aunque este general quería preservar aquel templo, quería protegerlo, porque César no quería que aquel templo fuera destruido, el emperador, los soldados, enfurecidos y enojados contra los judíos, arrasaron completamente con la ciudad y con los edificios del templo. Y se cumplió literalmente lo que Cristo dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a una pausa y volvemos.